Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean a su podcast de Replantéate y Crece. Estamos en el quinto episodio de la segunda temporada de Ménage à Trois. Hoy hablaremos de la empatía. La empatía, creo yo, es la clave para la inteligencia emocional. Es una de las herramientas, a mi modo de ver, como lo decía un segundo atrás, más importantes dentro del desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar de otro, de entender la vida emocional de la otra persona, sin juicios, sin razones, sin nada de egos. Es entender cómo se siente otra persona llegado un momento debido a una acción o a algo que le ha pasado. Y cuando nosotros tenemos empatía, no necesitamos, tenemos empatía, no vamos a juzgar a la persona. No nos interesa los argumentos del Estado o la reacción que puede expresar. Ni siquiera significa estar de acuerdo con el modo de interpretar la situación. Ni siquiera significa poder cargar su carga afectiva. No significa absolutamente nada de eso. Simplemente significa ponernos en el zapato de la otra persona. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que el otro siente. La empatía viene del griego que viene empatheia, me encanta esta palabra, que significa emocionado. Y la empatía, cuando nosotros tenemos empatía, podemos ayudar a otras personas y hacemos que otras personas también nos ayuden a nosotros, porque la empatía está estrechamente relacionada con el altruismo, con el amor y la preocupación por los demás. Y eso es lo que hace que nosotros creemos a la macana, ya me he olvidado el verbo, que tengamos entonces la capacidad de ayudarnos. Cuando nosotros podemos conseguir sentir el dolor o el sufrimiento de las demás personas poniéndonos en su lugar, esa partecita hace que en nuestro cerebro se active el clic y deseemos ayudar. Ahora, ¿de dónde viene la empatía? En los años 1990, en la Universidad de Parma, en Italia, descubrieron que nosotros tenemos unas neuronas a las que las llamaron neuronas espejo o neuronas especulares. Y estas neuronas se activan cuando otra persona hace algo y cuando nosotros observamos que esa persona está haciendo ese algo y nos causa un en el corazón. Te doy un ejemplo. Cuando estamos viendo una película, por ejemplo, y estamos viendo que a alguien le están sacando el corazón o le están cortando la mano, y estoy diciendo eso porque estoy viendo por enésima vez la serie Vikings, que me encanta, y cada vez que estos vikingos se pelean y veo que les están cortando la mano o la cabeza, cierro los ojos y digo, ay, es como si me estuvieran cortando la mano a mí o me estuvieran sacando el corazón a mí. Eso es un tipo de empatía. Y nosotros los humanos em, las tenemos, como decía, como las llamadas neuronas espejo o especulares, y eso hace que nosotros eh, desarrollemos un aprendizaje imitativo. Eh, Esto no solamente lo tenemos nosotros los humanos, sino también los animalitos. O sea, estas neuronas espejo son una explicación fisiológica a lo que nosotros experimentamos cuando vemos que alguien está bajo un dolor, por ejemplo. La empatía tiene como pilar fundamental la escucha activa. Y si no
has escuchado el podcast anterior, te sugiero que le pongas pausa a este podcast, te vayas al episodio anterior de escucha activa y primero lo escuches, porque parte fundamental de poder ser empáticos es escuchar activamente. Ahora, te voy a dar unos ejemplos de los tipos de empatías que hay. Hay dos. Y te los voy a dar porque quiero que veas la diferencia entre ellos y quiero que veas cómo te puedes poner en los zapatos de otra persona, pero cómo te puedes poner en los zapatos de otra persona bien. Yo siempre utilizo una palabra cuando digo, ay, te amo mal o me encanta esto mal. No, es porque me apasiono mucho, mucho al respecto. Pero cuando te digo, ten empatía, no quiero que tengas empatía mal. O sea, no quiero que seas 100% empático emocional y cognitivamente. Te voy a explicar ahora por qué. Por eso te digo, cuando te explique las diferencias entre la empatía emocional y cognitiva, ahí vas a poder cacharme o entenderme por qué te digo, quiero que seas empático, pero empático bien. La empatía emocional se refiere a la capacidad que tiene una persona de contagiarse de las emociones ajenas y hace suyas las emociones del otro y deja que estas emociones lo afecten. Esa empatía emocional es la que no tenemos que tener. Dentro de la empatía emocional hay la preocupación empática, que es cuando destinamos parte de nuestra energía mental empezar y tratar de buscar soluciones a los problemas del otro. Y a mí esto me pasa bastante seguido. Yo no sé por qué no creo que tengo suficiente con los problemas que tengo que resolver, sino también me tengo que preocupar de los problemas de la gente. Y esa empatía emocional lo único que hace es drain tu energía, o sea, te quita toda tu energía y al final ni siquiera estás pudiendo ayudar verdaderamente a la persona. Porque cuando tú haces ese problema una aflicción propia, entonces sufres, incluso no solamente sufres mentalmente, sino también sufres fisiológicamente y te afecta a tu estado de ánimo. Esa empatía emocional es la que no es buena, es la empatía, como yo le diría, es la empatía que yo solía tener, que es la empatía mal, que me despertaba en medio de la noche pensando en los problemas de la gente. Y no te digo que eso está del todo malo o es 100% malo, simplemente que esa no es la verdadera empatía. Empatía es, me pongo en tus zapatos, te escucho cómo te estás sintiendo, siento tu dolor, siento que tu dolor es mío, pero te dejo resolver tus problemas. A no ser que tú me pidas que te ayude. Y esa es la gran diferencia. Porque si nadie te ha pedido ayuda, significa que tu juicio, tu manera de ver las cosas, lo que tú estás pensando del otro, es basado en tu manera de ser. Te explico. Si termina tu amiga con su enamorado o se divorcia o pierde el trabajo, no es lo mismo haber, digamos, roto un matrimonio, estar en pleno divorcio, cuando ella o él viene de unos padres divorciados o viene de una familia donde ha habido abandono. Que tú, que te has divorciado también, has tenido una familia estable o si no has tenido una familia, o sea, y cuando me refiero a cuando has tenido una familia estable, no significa que tus papás no se han divorciado, simplemente que no has sentido abandono. ¿No ve? Entonces, no es lo mismo para esa persona que se puede estar queriendo caer el mundo y para ti que has pasado por un divorcio y decirle, pucha, pero no es nada. O sea, estoy sintiendo lo que tú sientes, pero, o sea, viejo o vieja, no pasa nada. No es lo mismo.
ahí no estás siendo empático. Simplemente estás absorbiendo el dolor de esa persona bajo tus filtros, bajo tus pensamientos, bajo tus sentimientos. La empatía, y para mejorar la empatía, es pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro, para podernos conectar con esa persona. Tenemos que plantearnos qué pensaría, cómo actuaría o qué diría la otra persona. ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son las dificultades que ha atravesado? ¿Qué metas persigue? Que son completamente diferentes a las que nosotros tenemos. Nuestros límites son diferentes, nuestras dificultades son diferentes y nuestras metas son diferentes. Por eso la empatía es ir un poquito más allá de nosotros mismos. Para poder ser empático, nos tenemos que dar cuenta y ser capaces de gestionar nuestras emociones primero y después sentirnos cómo se sentirían ellos o cómo se están sintiendo ellos. Esa es la clave. Porque si nosotros solamente nos ponemos, solamente sentimos ese dolor, solamente adquirimos ese problema con nuestras opiniones y nuestras experiencias, vamos a querer que la otra persona actúe como nosotros quisiéramos. Entonces el conflicto va a seguir. Esa es la clave del éxito. Ponernos una pared transparente, o sea, un filtro, ahí está, ponernos un filtro, poner un filtro a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestros juicios, para poder entender cómo se siente esa persona. Para poder poner este filtro, necesitamos salir de nuestro mundo. Necesitamos dejar de creer que somos el centro del universo y que no hay nadie más importante que nosotros. De este modo va a ser mucho más fácil para nosotros conocer otros mundos, otras personas, otras perspectivas. Cuando nosotros podemos abandonar nuestro egocentrismo, vamos a permitirnos sentir más tolerantes y vamos a ser más comprensivos. Por eso es tan importante la escucha activa. Y como había dicho en uno de los capítulos anteriores, es muy importante ceder la razón. El momento en que tú crees que tienes el 100% de la razón, ahí no estás siendo empático. Ahí no estás siendo empático. ¿Qué otras cosas podemos hacer para poder ser más empáticos? Como habíamos dicho en el capítulo anterior, dentro de la escucha activa, es importante leer entre líneas. A veces las personas no tienen la capacidad de realmente expresar lo que están sintiendo, pero nos los dicen a través de su lenguaje corporal. Si a una persona puede decirte estoy bien, pero le tiembla la mano o la voz le flaquea, es porque no está bien. Y a lo mejor quiere que no le preguntes más y por eso te está diciendo estoy bien. A lo que nosotros podemos responder siendo empáticos: si en algún momento necesitas desahogarte o necesitas mi ayuda, estoy aquí. A veces agarrarle la mano a una persona y estar en silencio demuestra mucha más empatía que darle un sermón de 1000 horas como si fuera la misa del domingo y encima en latín, porque no nos va a entender nada. Para nosotros poder mejorar nuestra empatía, tenemos que dejar los perjuicios. Como había dicho al principio del podcast, cualquier situación afecta de diferentes maneras a todas las personas. Algo que para ti puede ser nada, un maní,
para alguien le puede ocasionar un derrumbe emocional o incluso más. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la función de su historia, del contexto que la rodea, de todo lo que habíamos hablado. Para poder decir soy empático, tenemos que dejar atrás nuestros perjuicios. A veces pensamos que lo que nosotros pensamos y decimos es la realidad absoluta, la verdad absoluta. Pero si no ponemos en duda lo que nosotros pensamos y solamente rechazamos la opinión de las otras personas, nunca vamos a poder ver más allá de nuestros ojos. Nunca vamos a poder ver más allá de nuestros ojos y de esa manera no vamos a poder crecer. Para poder dejar nuestros prejuicios, tenemos que mantener la calma, controlar nuestras opiniones y mantenernos callados. La clave está en la escucha activa y prestarles 100% de atención, en lugar de comenzar a crearnos 1000 historias en nuestra cabeza. Cuando nadie te pide tu opinión, no se la des, porque el dar tu opinión sin que alguien realmente lo quiera no es empatía. Para poder ser empáticos, también tenemos que saber cómo comunicarnos y qué palabras utilizar. Habíamos hablado de esta comunicación, del poder de las palabras en el capítulo previo al de la escucha activa. Aprendamos a aprendamos a evitar minimizar los problemas ajenos. Al corazón no le importa la magnitud del dolor, simplemente que duele, como lo he dicho muchísimas veces. Tenemos que adaptarnos al ritmo de los demás. Hay personas que hablan muy rápido, hay personas que hablan muy lento. La velocidad depende de cómo se sienten. Eso es también leer entre líneas. Tenemos que respetar los tiempos del interlocutor, de quien nos está hablando, sus silencios, los cortes, acomodarnos a su ritmo. Así como a veces yo me pongo en silencio 2 segundos, no es porque no tengo nada más que decir, simplemente porque a veces quiero que reflexiones 2 segundos en lo que estoy diciendo. Que me lleves la contra o que no me lleves la contra, porque la opinión de cada uno es completamente diferente, de acuerdo nuevamente a lo que has vivido. Y todo lo que te puedo estar diciendo en este momento me lo puedes estar refutando. Y te puedo dar toda la razón. Simplemente te estoy compartiendo lo que pienso, lo que he estudiado, con lo que he trabajado, que no necesariamente tiene que ser el 100% de la razón, como lo he dicho miles de veces. No me creas el 100% de lo que te digo. Averigualo, léelo, busca, refutame, mandame un email y dime estás equivocada, Almendra Zapata, esto no es así. Mi email es replanteaticrece@yahoo.com o puedes entrar a la página www.replanteaticrece.com. ¿Qué ejercicios podemos hacer para poder ser más empáticos? Cuando alguien te cuente algo, primero identifica tu emoción. Primero ve lo que tú estás sintiendo y después ponle un filtro a tu sentimiento. Ponle un filtro a tu sentimiento y deja que ese sentimiento ya lo has sentido, ya no salga de tu boca. Y prepárate a escuchar sin juzgar. Ve cuál es su lenguaje, verbal como no verbal. Dale el 100% de tu atención. No interrumpas a la persona, ni contradigas lo que está diciendo. Su verdad y tu verdad, ambas son verdades o ambas no son verdades.
si estás dentro de un hogar, por ejemplo, o entre amigos, ¿cómo puedes hablar, cómo puedes mejorar la empatía? Puedes jugar el juego del ovillo de lana, por ejemplo. Agarras un pedazo de lana, un pedazo de hilo, agarras la punta y cuando lo lanzas, o sea, se sientan, digamos, en círculo, lo lanzas a la persona que esté enfrente tuyo y cuando lo vayas a lanzar le dices una acción positiva. Y así entre todos se van pasando el hilo o la lana y al final ¿cómo se llama? De la reunión, de la charla, cada uno expresa lo que siente después de haber escuchado esto que las otras personas dicen de ella. Cuando tienes hijos chicos, por ejemplo, puedes, puedes jugar y ponerte el sombrero del papá o la cachucha de la mamá o ¿qué te puedo decir? O el bastón del abuelo y interpretar a esa persona, o sea, que la persona vea cómo te está viendo. Y no para juzgar a la otra persona, simplemente para que todos sepan cómo nos sentimos. Y cuando todos sepamos cómo nos sentimos, vamos a poder ver que cada uno de nosotros interpreta la vida de diferente manera, incluso viviendo todos juntos. Porque, y te voy a dar un ejemplo, si tú tienes hermanos, por ejemplo, y se llevan poca diferencia de edad, tu mamá y la mamá de tu hermano o la mamá de tu hermana son completamente dos seres diferentes. Porque para ti tu mamá es una persona y para tu hermano es otra persona. Nunca van a poder ponerse de acuerdo dos hermanos en cómo son los papás y justificar sus errores o perdonar sus errores. Otra manera, por ejemplo, de poder ser empáticos con una persona o no es si alguien tiene un problema, escribirlo en un papel y interpretarlo como si fuera de uno. O sea, por ejemplo, he tenido un problema en el trabajo, lo pongo, ¿no? Uno de mis clientes hoy día me ha gritado. Entonces lo pongo dentro de una caja de zapatos y después mi hijo o eh, tu amiga o quien sea que fuese, levanta el papelito y con su manera de ver las cosas, ¿cómo reaccionaría? Y ahí tú que has tenido el problema tienes que poner un filtro y decir, yo he actuado de esta manera y no significa que como yo he actuado está bien o mal. Quiero ver cómo las otras personas reaccionarían con el mismo problema. O el tráfico, o alguien que se te ha metido. Mi papá, por ejemplo, sacaría el dedo y lo mandaría a freír monos. Yo a lo mejor le cedería el paso y me moriría de risa. Tengo una amiga a la que amo muchísimo, que vive en La Paz, que le sacaría el dedo. Es más, tiene un middle finger en el lado de de su asiento para cuando alguien se le mete o le quiere parar o no le quiere dar paso, le saca la imagen de este middle finger, del dedo del medio. Cada persona actúa de diferente manera y nadie tiene la verdad. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Eso es empatía. ¿Por qué es importante la empatía? Porque cuando nosotros aprendamos a no juzgar a cómo han reaccionado las demás personas bajo un X problema, nuestra cabeza va a dejar de pensar y sobrepensar y va a llegar a afectarnos. Trabajemos en nuestra inteligencia emocional. Si te gusta el podcast, dale like, hazle forward, compartilo, seguinos, mándame tus comentarios. Me encanta escuchar de ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Namaste. Shalom.